Fraterno desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy nos toca en la serie Verdades Bíblicas. Entonces esta sería como la segunda parte y especialmente habla acerca de la integración de los judíos cristianos, porque acuérdense que la iglesia nació en Jerusalén con judíos que se convirtieron a Cristo. Entonces, pero también hubieron gentiles, o sea, gentiles son personas no judías que se convirtieron a Cristo. Pero había un problema, que el primero que ponían era que los judíos que habían creído en Jesucristo estaban exigiendo que se circuncidaran para obtener la salvación. Y los ancianos de la iglesia pues dijeron que no era necesario eso, solamente creer en Jesucristo y nada más. Bien, entonces venga usted conmigo y busque por favor en Hechos, capítulo 15, versículo 13. Hechos 15, 13. Dice la palabra de Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Entonces, Jacobo está hablando acá, es la tercera vez que habla acerca de la salvación solamente por fe, nada más. Y entonces Jacobo aquí, o Santiago, relata de la manera como los planes futuros de Dios para la salvación de los gentiles concuerda con lo que estaban haciendo los apóstoles y los discípulos del Señor que andaban predicando. Perfecto. Vámonos pues al versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere ese Simón Pedro? Él es como Dios, por medio de él, la predicación de Simón Pedro a los gentiles, no a los judíos. Y entonces aquí hay un hecho maravilloso. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando dice que en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este Cornelio, él no era judío, él era gentil, era romano, pues no era judío. Recuérdense, gentil en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo también, significa que no eran judíos, no eran israelitas, no eran hebreos. Pero este centurión, aquí lo acabamos de leer, había creído en Jesucristo cuando Simón Pedro lo visitó. Miren el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Muy bien. Entonces, aquí los apóstoles y Pablo y Bernabé y todos los que fueron, entonces están citando no lo que acaba de pasar, sino la profecía que Dios había hablado por medio de sus profetas en el tiempo pasado. Aquí pues esta cita se refiere a una cita de Amós en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Vamos a ver si lo podemos sacar. Jacobo cita una profecía de Amós sobre el reino milenario para probar que la salvación de los gentiles no era contrario al plan de Dios para Israel. De hecho,
en el reino de los mensajeros de Dios, anunciarían la salvación por medio de los gentiles. Hoy vamos a ver la verdadera profecía de Amós. Vamos a verla, en la que se está citando aquí el texto bíblico. Atención, pues, esto de los gentiles era una profecía que estaba en Amós, en el capítulo 9, versículo 11 y 12. Sale arriba. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Bien, esta profecía, como cuesta entenderla, pero ya ellos aquí ya la están citando. O sea, ya nosotros no tenemos que interpretarla, solamente citarla, porque ellos entendían que a los gentiles debía de querérsele. Entonces continuamos con ustedes en el versículo 16. Aquí está la profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, ahí está llave, sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18. Dice el Señor, que hace a conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Ahí está. Entonces, hoy que ya ellos hicieron la corrección, porque los que se habían convertido a Cristo, que eran judíos, que estaban diciendo que los gentiles tenían que circuncidarse, aquí entonces están ellos citando una profecía del profeta Amós, que es la que acabamos de leer en el versículo 16, 17 y 18, donde Dios dice que y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces les dijeron ellos, ya vieron pues, ya se dan cuenta ustedes que Dios había tomado en cuenta a los gentiles. No solo la salvación es para nosotros, sino que para los gentiles también que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí estaba todo. Entonces pueden estar unidos los judíos cristianos y los gentiles cristianos que se acaban de convertir para ser un solo pueblo, que es la iglesia. Dice en Hechos capítulo 15 versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, está diciendo el que está escribiendo Hechos, miren, en esa reunión, miren, no les pongan problema a los gentiles que se acaban de convertir a Dios, dice, y se acaban de convertir a Jesucristo. Ya, miren, desde ya están hablando que Jesucristo es Dios. Entonces, miren, no les pongamos atrasos, hombre. Nosotros los judíos tenemos nuestras costumbres, que nos ponemos el kipá y el talí, y ellos no tienen esa costumbre. No por eso les vamos a poner obstáculos para que se reúnan con nosotros para alabar y glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 20, sino que se les escriba a todos los que se están convirtiendo a Jesucristo, que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, ahí está ya, de fornicación, otra cosa más, de ahogado y de sangre. Muy bien. ¿Qué es lo que único requisito que se les está pidiendo a los que se acaban de convertir a Jesucristo? Como hoy lo hacemos. Bueno, que se aparte de las contaminaciones de los ídolos. Vaya, aquí está bien clarito. Toda la idolatría para el santo aquel, para la virgen aquella, para
esto y lo otro, ya no hay en el Evangelio. Los nacidos de nuevo ya no tenemos que estar contaminados con la idolatría. Se acabó. Al único que debemos de adorar es a Dios por medio de Jesucristo. De fornicación. Cuidado. Fíjense bien. Los judíos tenían una cosa bien clara. En el judaísmo no había, ni en los israelitas, en este tiempo de Jesús, no había fornicarios y adúlteros que agarraba a una mujer y se la llevaba para su casa, o la mujer agarraba a un hombre de cualquiera de ellos y lo llevaba para su casa. No, no, no. Si los encontraban o sabían que estaban en eso, debían de morir apedreados. Pero los gentiles no tenían esa costumbre. O sea, los gentiles, los no judíos. Entonces les está diciendo, miren, díganle que aparte de que se aparten de los ídolos, que no anden haciendo romerías, ni idolatría, ni nada, que también dejen esa costumbre de fornicación, ¿verdad? Y eso igual lo promovemos hasta el día de hoy en nuestras iglesias cristianas evangélicas. Si sucede, porque sucede y sucederá también, de que una hermana que está en concubinato, está viviendo con otro hombre que no se han casado, pues va con un hombre que no se han casado, y ya tienen vida marital así, libre le dicen hoy. Entonces, pero cuando llega el Evangelio, ya ella ya no tiene que andar buscando otro, o si él se convirtió primero, ya no tiene que andar buscando otro. Y el Espíritu de Dios siempre los invita a que legalicen su vida conyugal en la iglesia. Y así ha pasado. A mí me ha tocado casar a muchos que llegaron así. Eran inconversos ellos estaban viviendo en vida marital libre, como dicen. Las frasecitas es lo mismo, adulterio y fornicación, eso es lo que se llama, ¿verdad? Y entonces, pero cuando conocieron a Cristo, ya Dios les empareja su vida y se casan y hacen una vida bien. Y de ahogado y de sangre. Ojo, los judíos, para su información, ellos todos los alimentos que comían de vacas, de corderos, de ovejas y todo eso, gallinas y todo eso, les cortaban aquel pescuezo que decimos, el cuello, y dejaban que la sangre corriera y que cayera al suelo y que se perdiera, pues. Entonces eso es de ahogado y de sangre, porque hay unas costumbres por estos países que agarran la gallina, le tuercen el pescuezo y entonces la sangre queda ahí adentro en el sistema sanguíneo. Igual hay iglesias evangélicas muy lindas, los cuales mis felicitaciones, que ellos tienen por costumbre no comer gallina ahogada, que todo el animal que comen ellos tiene que ser cortado el cuello y la sangre que corra ahí y nada. Bien, entonces pues gracias a Dios, muchas de estas cosas ya nos han hecho cambiar a muchos de nosotros. Y dice en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído en cada día de reposo. Así pues que, mis hermanos queridos, en este momento pues usted se dio cuenta que ya la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia pues, de Cristo en Jerusalén, eso fue la orden que le dio a los judíos y a todos. Miren, no molesten a los nuevos cristianos, no los estén diciendo que se pongan esto, que no se pongan esto, no, déjenlo, que Dios los va por su espíritu a enderezar. Y también solamente dígale que dejen de la idolatría. Aquí no andamos adorando ningún ídolo, ni estampita, ni nada, ni tampoco estamos en relaciones maritales libres, agarrando una mujer u otro, un hombre u otro, y que al comer sus comidas, que las degollen y que sean así. Entonces pues la carta que se dio para las iglesias fue así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos de la iglesia
primera iglesia cristiana evangélica que estaba en Jerusalén. ¿Y cuál era la orden? Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria, salud. Entonces, y Cilicia también. Entonces, salud. Que Dios les bendiga, sería ya hoy en español. Entonces, esa fue la primera orden que se le dio a la iglesia judía para que aceptaran a los gentiles, y también a los gentiles se les dio la orden de que no anduvieran adorando ídolos, que no anduvieran teniendo relaciones maritales extras, y que se casaran, y que las comidas que ellos comían no ofendieran a los judíos tampoco, porque los judíos no comían sangre ni ahogado. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.